Esta sesión está siendo grabada. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de dónde estén, y sean bienvenidos a esta sesión de el lanzamiento del informe de la OMS sobre la estimación del impacto de vacunas en la reducción de resistencia a los antimicrobianos. Están escuchando esta sesión en inglés, francés y español. Para poder acceder a la interpretación, pueden hacer clic en el botón de globo terráqueo en la parte inferior de la pantalla y acceder al idioma de su preferencia. Ahora voy a saludar en francés. Bonjour et bienvenue à cette session. Vous pouvez l'écouter Bienvenidos en todos a esta français ou en sesión. espagnol ou en anglais. Pueden escuchar Pour esta choisir la sesión en langue dans inglés, laquelle vous francés voulez o español. écouter cette session, veuillez cliquer sur l'icône qui est en forme de Para globe, eso, de recuerden globe hacer pardon, en clic bas de votre, en el de globo votre écran terráqueo de la et parte sélectionnez la langue inferior dans de la laquelle vous pantalla y souhaitez écouter seleccionar cette session. el idioma que desean Now, escucharlo. please allow me Y to say ahora that lo in haré Spanish with en my French español. accent. Puede escuchar esta sesión en español. Solo haga clic en el icono del globo terráqueo y seleccione el idioma en el que desea escuchar este seminario web. Estamos muy felices de tenerlos aquí y de ver quiénes están participando hoy. Así que pueden presentarse en la ventana del chat, comentarnos su nombre, de dónde son y también comentar si tienen alguna dificultad técnica. Soy el que se ocupará de la cuestión técnica, así que no duden en hacérmelo saber si necesitan resolver algo. Para las preguntas, como siempre, si están familiarizados con los seminarios de TechNet, pueden hacer vuestras preguntas en cualquier momento de la presentación utilizando la caja, el botón que dice Q y A, Q&A o preguntas y respuestas. Y allí responderemos las preguntas. Les recordamos que esta sesión está siendo grabada y la compartiremos la semana que viene, tanto el video como el audio y las diapositivas. Compartiremos los links con ustedes. Esperamos que disfruten esta sesión y le paso la palabra a Ivo. Ivo, tienes la palabra. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, queridos colegas. Soy Iván Futin y soy director del Departamento de Monitoreo y Control de la División de RAM. Seré el moderador y el presentador también de este seminario. Y estaremos en este seminario lanzando el informe sobre la estimación del impacto de vacunas en la reducción de la resistencia a los antimicrobianos y el uso de antibióticos. Y estoy seguro que este año han estado escuchando sobre la resistencia antimicrobiana, porque en 2024 es un tema que ha estado muy presente. ¿Por qué ha estado tanto? Bueno, la respuesta es porque hay un reconocimiento creciente sobre la carga de las enfermedades vinculados a los estimados de la mortalidad, y es algo que se habló en diferentes eventos, y hay millones de muertes vinculadas a la resistencia antimicrobiana y otras muertes, y hay una carga sustancial de la enfermedad. Pero lo que es quizás más preocupante desde el punto de vista de la sociedad es la carga económica que esto acarrea y también la amenaza desde el punto de vista económico y también cómo afecta desde el punto de vista de la alimentación y la producción de alimentación. En 2024 se ha mostrado la preocupación de la comunidad global sobre el tema de la resistencia antimicrobiana. Esto ha sido una prioridad para la OMS y también lo será durante los próximos 10 años. En el mes de septiembre, en la Asamblea de las Naciones Unidas, hubo una reunión con una declaración política adoptada universalmente por Estados miembros, y se habló de este tema de los RAM que tienen que ser abordados
desde un enfoque sanitario y también desde diferentes enfoques. Y esto se refleja a través de los lineamientos de las Naciones Unidas. Esta declaración es un progreso después de la que hemos tenido en 2016. Quizás este sea la reducción del 10% de la carga de mortalidad para 2030. Este quizás es uno de los temas claves y nos brinde un mandato, algo para hacer un trabajo realmente sólido. Respecto al sector de la salud, la conceptualización del COVID ha cambiado todo un poco. Yo diría que la resistencia antimicrobiana está en la agenda y ha estado desde hace unos 10 años, pero desde un enfoque más microbiológico y ahora desde un punto de vista de cobertura mundial de salud. Y el propósito está basado en un enfoque basado en las personas, que tiene que ver un poco con los lineamientos de gobernanza, de fondos, investigación. Y existen unos pilares, el cual primero es la prevención, de que hablaremos hoy, que incluye los programas WASH, IPC, inmunización, otro pilar de acceso a los servicios, otro con el diagnóstico y otro pilar del tratamiento adecuado. Si vemos este enfoque centrado en las personas, nos preguntamos si queremos reducir la carga un 10% para el 2030, como se nos ha dicho en la Asamblea General de las Naciones Unidas, ¿cuál es el impacto que debemos esperar de las vacunas? Entonces, necesitamos información que nos guíe en esta área. El Departamento de Inmunización y Productos Biológicos ha estado llevando adelante este trabajo, por eso estamos hoy aquí. Se ha hecho mucho trabajo al respecto. ¿Y qué podemos esperar de las vacunas que tenemos actualmente? Si se incrementa la cobertura o las que podamos llegar a tener, a desarrollar, las que idealmente podamos tener en el futuro. Y ahora me gustaría pasarle el micrófono a mi colega y amiga Catherine O'Brien, quien es directora del Departamento de Inmunización y Productos Biológicos. Tienes la palabra, Kate, y gracias por estar aquí hoy. Muchas gracias, Iván. Saludos a todos. Buenos días, buenas tardes y para algunos de ustedes buenas noches. Estoy feliz de estar aquí hoy. Y primero quiero agradecerles por ser parte de este seminario organizando especialmente en la semana de concienciación sobre la resistencia antimicrobiana. Hay muchas amenazas que están minando el progreso que se ha logrado en tanto tiempo, sobre todo luchando contra las enfermedades infecciosas, y se lleva miles de vidas cada año. Este es el motivo porque se necesita innovación, soluciones, y las vacunas son una parte clave de esta estrategia. Hoy hablaremos sobre las publicaciones recientes de la OMS para estimar el impacto de las vacunas y reducir el uso de antibióticos y los antimicrobianos. Y la idea es darles un análisis profundo del potencial de las 44 vacunas que pueden abordar los RAM para reducir infecciones, minimizar el uso de antibióticos y frenar la curva de resistencia. Diferentes enfoques y una exploración que abarca cómo mejorar y cómo las vacunas pueden salvar vidas. Para darles una imagen de los hallazgos que hay, y solo les voy a dar una probadita para que vean nada más, algo pequeñito. E iremos viendo a medida de la sesión de hoy más cosas, pero las partes principales es que las vacunas tienen el potencial de prevenir más de 500.000 muertes y pueden reducir el uso de antibióticos
en 28 millones, 2,8 millones de dosis y reducir el uso de antibióticos. Además, pueden ahorrar 30.000 millones de dólares en costos de hospitales, lo cual es un alivio realmente enorme que está también vinculado a la persona que se contagia en este caso. Y también tenemos vacunas existentes que ya están, que estamos utilizando. Si nombramos, por ejemplo, una cobertura del 90% de la vacuna del neumococo en forma global, podemos prevenir muchas más muertes de manera anual. También hay vacunas que están en desarrollo, como la tuberculosis, y realmente son una promesa increíble. Pueden prevenir miles de muertes y 1,8 millones de dosis de antibióticos y también reducir la resistencia antimicrobiana de una manera increíble. Estamos explorando también nuevas vacunas que están aún en desarrollo, como por ejemplo una vacuna maternal para neumonía que puede prevenir 27.000 muertes de recién nacidos y reducir también el uso de antibióticos. Y estos son algunos de los puntos principales de este informe. ¿Cuál es el llamado a la acción? Bueno, las vacunas son herramientas muy útiles para combatir la resistencia antimicrobiana, pero tenemos que hacer más y más, integrarlas a la estrategia global de salud. Y esta estrategia tiene que estar en la Agenda de Inmunización 2030 y debe también estar en la agenda de cada país. Tiene que existir un acceso global a las vacunas y a la asistencia. Y basados en este informe, la OMS recomienda el uso extendido de las vacunas que existen, especialmente, por ejemplo, la de neumococo. Y en segundo lugar, acelerar el desarrollo de nuevas vacunas, como aquellas que están contra la tuberculosis y neumonía. Y luego priorizar la innovación y el desarrollo sobre todo en aquellos patógenos en los cuales son aún un desafío para el desarrollo de vacunas. Así que debemos reconocer que no son pasos opcionales, sino que son pasos críticos y las vacunas deben ser reconocidas e incorporadas como un componente central de nuestra estrategia de salud a nivel local y mundial. Así que quiero agradecerles a todos, a los responsables políticos, trabajadores de salud, profesionales que se comprometen con esta estrategia. Es su colaboración y su dedicación que hace que este progreso sea posible. Y espero que este debate brinde nuevas ideas, inspire nuevas asociaciones y le dé ímpetu a nuestro objetivo compartido sobre la salud mundial. Así que muchas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias y le cedo el micrófono a Mateus. Yo creo que soy yo quien debe presentar a Mateus. Muchas gracias, Kate. Muchas gracias por estas palabras de apertura y por tu colaboración. Ahora ya comenzaremos con la presentación y Mateus Azogapsovic estará presentando las diapositivas. Tienes la palabra, Mateus. Muchas gracias por esta presentación. ¿Pueden ver las diapositivas o es solo mi pantalla? Vale, gracias. Muchas gracias por esta presentación. Trabajo en el Departamento de Inmunización de la OMS en Ginebra y hoy estaremos hablando sobre el informe que la OMS ha presentado sobre cómo podemos estimar el impacto y cuál es el impacto de las vacunas en la reducción de la resistencia a los antimicrobianos y el uso de antibióticos. Hemos publicado este reporte hace unas semanas y el motivo por qué queríamos hacer el webinar hoy es porque estamos en la semana de concienciación y queríamos llamar vuestra atención sobre este reporte, cuáles fueron los hallazgos principales y hacer un llamado a la acción. Lo que hemos
estimado en este reporte es que las vacunas tienen el potencial de evitar anualmente hasta más de 500.000 muertes, 28 millones de años de vida ajustados en función de discapacidad, 30.000 millones de dólares en costos hospitalarios, 20.000 millones de dólares en pérdidas de productividad y esto asociado a los RAM. Y luego, aparte, tenemos 2.500 millones de dosis de antibióticos. Si quieren, pueden acceder al link en la parte inferior y leerlo en más detalle. Y ahí aquí hablaremos un poco sobre cómo realizamos este análisis, cuál fue la metodología y los resultados clave, cuáles son las recomendaciones y el llamado a la acción. Déjenme comenzar con esta diapositiva sobre la carga de la resistencia antimicrobiana. Iván mencionó sobre la carga de la RAM en 2017, que muestra también cuál fue la información de 2021, que es lo que tenemos aquí, y luego podemos ver que en 2021 4.7 millones de muertes asociadas a la resistencia antimicrobiana fueron detectadas, y pueden ver también las distribuciones de estas muertes a través de diferentes patógenos, que lo pueden ver aquí en el gráfico a la derecha, y pueden ver que los 6 patógenos líderes que lideran estas muertes fueron responsables de 3.7 millones de muertes asociadas a ellos en el año 2021. Y estos son estreptococos, neumonía, Escherichia coli, Klebsiella pneumonia. Si quieren ver dónde ocurre esta carga, el área de mayor carga es Asia Meridional con 1.3 millones de muertes, Asia Oriental con 0.7 millones y el África subsahariana con 0.5 millones. Yo creo que aquí la clave es que la carga de la resistencia antimicrobiana es muy grande y esto hace que haya que pelear contra muchos patógenos. Y quizás las vacunas pueden ser una ayuda para poder reducir esta carga. Aquí fíjense que he resaltado que para evaluar los patógenos aquí tenemos vacunas contra 4 de estos patógenos: el estreptococo, neumonía, tuberculosis, Haemophilus influenza B, y algunos de ellos puede ser que todavía no se hayan, hayan sido introducidos donde deberían, y otros que no puedan prevenir el tipo de infección específica, pero además tenemos 7 patógenos diferentes que están siendo evaluados y desarrollados: Klebsiella pneumonia, E. coli, Shigella, por ejemplo, y también Salmonella. Ven que estos son potenciales para que las vacunas pueden prevenir la resistencia antimicrobiana. ¿Y cómo lo hacen las vacunas? Primero, las vacunas previenen infecciones por patógenos sensibles y resistentes a los fármacos. Pueden evitar que las personas se enfermen, y si hay un suficiente número en comunidades que estén inmunizados, pueden evitar que las otras personas que no lo están se enfermen. ¿Qué es lo que hacemos? Disminuimos la resistencia del patógeno que causa la infección, disminuimos el uso de antibiótico que está asociado al tratamiento de enfermedades infecciosas, y si uno no tiene una infección invasiva de neumonía, por ejemplo, no tienes que tomar antibiótico por esa infección. Entonces, esa es la forma de reducir el uso. Y al reducir el número de infecciones y el número de antibióticos que necesitas para tratar las infecciones, se reducen las opciones de desarrollar genes resistentes. Y también disminuye la transmisión de los patógenos que provocan esa resistencia. Vemos que la carga es amplia. ¿Y cuáles son los mecanismos que introducen esa carga? Y el papel de las vacunas en reducir la resistencia antimicrobiana debe ser integrada en diferentes estrategias. Y a través, sobre todo, debe introducirse de un enfoque centrado en la gente.
Entonces, este es un paquete completo de intervenciones que deben llevar a cabo las organizaciones de salud a nivel local, los profesionales de salud, llevar a cabo también planes de acción a nivel nacional, estrategias nacionales y ver cuáles son las acciones que necesitan tomar para reducir la resistencia antimicrobiana. Este eh, enfoque tiene 4 pilares, como por ejemplo la prevención, que el primero es el acceso a las vacunas, expandir la vacunación para mitigar la resistencia antimicrobiana. Y también tenemos, como por ejemplo lo que hemos realizado con otros colegas, tenemos desarrollar algo que llamamos un marco de trabajo para reducir el uso de antibióticos y evitar la resistencia antimicrobiana. Y estas son acciones que diferentes partes involucradas llevan a cabo conjuntamente para reducir esta resistencia y son esas acciones que están enfocadas a las universidades, laboratorios, investigadores, instituciones organizacionales y se centran en 3 categorías. La necesidad de utilizar vacunas ya desarrolladas, expandir el uso de la vacuna del neumococo, que su cobertura global está estimada en más de un 60%, que está muy lejos del 90% que se recomienda. La segunda categoría, desarrollar nuevas vacunas que contribuyan al control y a la prevención de la resistencia antimicrobiana, como por ejemplo para la tuberculosis. Y luego, compartir conocimientos sobre el alcance de la vacunación, sobre todo en países de renta baja y media, donde hay resistencia a la vacunación y donde la información de la vacuna es clave. Vemos que la integración de las vacunas en las estrategias y esto cómo se lleva a cabo a nivel de implementación local. Los investigadores han analizado estrategias y planes sobre la resistencia antimicrobiana y cómo han integrado las vacunas en estos planes. Han encontrado que un 67% de estos planes de acción nacionales no mencionan a las vacunas, pero menos de la mitad han desarrollado indicadores para captar el papel de las vacunas para reducir la RAM. Estos indicadores sirven para medir y monitorear eh, la RAM. La idea es integrar el rol de la vacuna con las intervenciones sobre resistencia antimicrobiana. Y uno de los motivos por el que no se ha realizado esto es porque existe un hueco, una laguna para comprender hasta qué punto las vacunas reducen la resistencia antimicrobiana. Y esperamos que a partir de este informe podamos acercar, cubrir esa brecha. ¿Cuál es el impacto de las vacunas para reducir la resistencia antimicrobiana y el uso de antibióticos? Hemos usado en algunos criterios. El primero es la carga sanitaria de la RAM, que es evitada por las vacunas. Luego queremos comprender cuál es el uso de antimicrobianos que se evita por la vacuna. Por ejemplo, en el caso de la Shigella, ¿cuál se puede utilizar? ¿Cuál se podría evitar el uso a través de la vacunación? Y por último, la carga económica de la RAM que se evita por la vacuna. Y analizaremos estos resultados uno a uno. Primero me gustaría hablar sobre la metodología que hemos utilizado. Comenzamos evaluando 24 patógenos diferentes y 44 vacunas contra estos patógenos con atributos especiales. Estos son los patógenos que ha priorizado la OMS en su lista. Están los que están utilizados, los de alto uso, 44 vacunas, y en este caso hablamos que a veces que para un solo patógeno necesitamos múltiples vacunas. Por ejemplo, en el caso de la tuberculosis, hay vacunas que se dan también para prevenir enfermedades respiratorias en los primeros años de vida o vacunas que sean adolescentes. También
que lo que hacen es previenen el tener la enfermedad a lo largo de su vida. Esto incluye patógenos que ya tienen vacunas, como por ejemplo la Haemophilus influenza tipo B, el rotavirus, Streptococcus pneumonia, pero también hay patógenos con vacunas en fases avanzadas de desarrollo clínico, como por ejemplo Mycobacterium tuberculosis o la Salmonella paratyphi A. Y luego hay patógenos con vacunas en desarrollos tempranos, por ejemplo el Acinetobacter baumannii, el Klebsiella pneumonia o el Staphylococcus aureus. Y en este grupo hemos encontrado que la OMS tiene una lista prioritaria de patógenos que son muy resistentes en esta categoría. En segundo lugar, hemos utilizado data, información en este caso, para poder acceder de la GBD para poder tener información estratifada por síndrome, por diferentes bacterias, y luego se analizó esa data para nuestro análisis. Por supuesto, reconocemos limitaciones de esta información, sobre todo en los países de renta media y baja, pero es la mejor información con la que contamos y nos permitió realizar el estudio y una comparación significativa para poder identificar las prioridades. Luego desarrollamos un modelo estático para evaluar la carga sanitaria de la RAM evitada por vacunas. Y aquí lo separamos por grupos objetivos, comparado con la carga global de las enfermedades para poder estimar la proporción de la carga que se podía evitar a través de las vacunas. Para evaluar el impacto de las vacunas en el uso de antibióticos, tuvimos que identificar información adicional sobre el uso de antibióticos. Esta información es, por ejemplo, qué antibióticos se usan en hospitales, en comunidades. Recolectamos información analizando síndromes asociados, por ejemplo, o los antibióticos que se usan para ciertos síndromes, o qué patógeno se presenta en ese síndrome. ¿Cuál es el antibiótico utilizado vinculado para tratar cierta enfermedad? Triangulamos esa información, perdón, sobre el uso y consumo de antibióticos con la carga sanitaria evitada por las vacunas. Y por último, para identificar cuál es la proporción de la carga económica de la resistencia antimicrobiana, recolectamos información adicional sobre el costo de tratamiento, cuánto cuesta que una persona se quede en un hospital, las estimaciones de empleo. Y también convertimos esa información, hicimos un metaanálisis y desarrollamos algo que se llama un repositorio de costos unitarios de la RAM para cada patógeno. Para este patógeno resistente, por ejemplo, ¿cuánto cuesta tratar o hacer un desarrollo para este patógeno? Y por último, triangulamos los datos de costes hospitalarios y pérdidas de productividad con la carga sanitaria evitada por vacunas. Este es el primero de las slides de los resultados sobre el impacto potencial de vacunas para evitar muertes asociadas a la resistencia antimicrobiana y sobre todo vemos que las vacunas pueden evitar hasta más de 500.000, 515.000 muertes anuales asociadas a la RAM y el 32% se da en la región africana de la RAMS. Pueden ver aquí en el gráfico a la derecha las vacunas y el impacto que tienen. Si nos centramos en vacunas existentes, podrían evitar hasta 106.000 muertes anuales asociadas a la resistencia antimicrobiana. Yo ya he hablado sobre las vacunas como Salmonella en países que quizás no existían. Y las vacunas que están resaltadas aquí en la flecha azul es del virus del estreptococo. Y para poder ampliar la cobertura, la OMS recomienda una cobertura del 90% que podría evitar
más de 60.000 muertes. Luego nos centramos en vacunas en fase avanzada de desarrollo clínico que podrían evitar hasta 135.000 muertes anuales asociadas a la RAM. Y un ejemplo es la vacuna de la tuberculosis. Y las vacunas en desarrollo temprano se podrían evitar hasta 408.000 muertes anuales asociadas a la resistencia antimicrobiana. El ejemplo aquí es la flecha amarilla de Klebsiella pneumoniae, la cual tiene 60.000 muertes asociadas. Como pueden ver, hay un gran impacto de estas vacunas asociadas. Si cambiamos el foco al otro tema que vamos a hablar, que es sobre el uso de antibióticos, vemos que las vacunas pueden evitar hasta 2.500 millones de dosis diarias definidas de antibióticos al año, que eso representa un 22% de la carga evaluada. Esto es para los patógenos que hemos estudiado en nuestro análisis, y el impacto mayor se ha encontrado en sudeste asiático, casi en un 40%. Si nos centramos en vacunas existentes, se podrían evitar hasta 142 millones de dosis de antibiótico. Y aquí el ejemplo es el ejemplo de la Salmonella typhi, que tiene 44 millones de antibióticos. Y es lo que se podría evitar en esa región. Respecto a vacunas en fase final de desarrollo, por ejemplo, lo vemos en el caso de la tuberculosis, se podrían evitar hasta 1.900 millones de muertes anuales. Y el motivo para eso es que tratar la tuberculosis lleva mucho tiempo, casi unos 6 meses, y requiere múltiples antibióticos para poder tratarla. Si nos centramos en vacunas en desarrollo temprano, se podrían evitar hasta 548 millones de dosis anuales. Y un ejemplo aquí es en el caso que se ve en el cuadro con la flecha amarilla. Si nos fijamos en el criterio que nombré al principio y vemos el impacto potencial de vacunas para evitar costos hospitalarios asociados a la resistencia antimicrobiana, vemos que las vacunas pueden evitar hasta 30.000 millones de dólares anuales en costos hospitalarios que se asocian al tratamiento de infecciones resistencias, y el impacto mayor está en la región de las Américas, que es casi un 30%, y esto es sobre todo por el costo de hospitalización, que es realmente muy alto en la región de América. Y si vemos las vacunas existentes, vemos que la vacuna, por ejemplo, de Streptococo neumonía podría evitar hasta 861 millones de dólares anuales en costos hospitalarios. Y también, por ejemplo, un billón asociado en el caso de la tuberculosis. Y las vacunas en fases eh, avanzadas de desarrollo clínico podrían evitar hasta 1.200 millones de dólares anuales en costos hospitalarios. Muchas de estas infecciones y vacunas que se están desarrollando contra estas infecciones están en estadios tempranos. Por supuesto, tenemos algunas, la Roxella pneumonia, E. coli. Entonces, las vacunas que están en fase de desarrollo muy temprano, sobre todo son las que podrían utilizarse en patógenos con una gran carga. ¿En qué regiones las vacunas podrían reducir más la resistencia antimicrobiana? Vemos aquí en el gráfico de torta que la distribución, las muertes evitadas por vacunas asociadas a la RAM cambia y tiene diferentes colores respecto a las regiones, que las pueden ver en la parte superior derecha de la diapositiva. Y el impacto mayor de las vacunas para evitar las muertes es en la región africana. Más de 160.000 muertes asociadas a la resistencia antimicrobiana, casi el 36% de la carga mundial evitada. En el gráfico del medio, sobre los costos hospitalarios evitados, podemos ver que la región más grande impactada es las
es de hasta 9.000 millones de dólares, y aquí estamos hablando de un 30% de la carga mundial evitada en la región del sudeste asiático. Casi un 40% de la carga se podría evitar. Aquí hemos visto algo de información del informe, pero también tienen que saber que hay muchas formas en las que pueden ver la información del informe. Para todas las vacunas evaluadas hemos creado tableros, y en estos tableros lo que se puede ver, por ejemplo, es cuál es la carga de ese patógeno, la proporción que pueden evitar las vacunas, qué proporción de antibióticos las vacunas también pueden evitar. También compartiré un link en el chat para que puedan entrar a nuestra página web y puedan visualizar este panel para ver cuál es el impacto de estas vacunas a través de regiones y cómo puedo comparar diferentes vacunas, si tienen más o menos impacto dependiendo de la región, y pueden probar y jugar un poco con este tablero. También hemos preparado eh, diferentes panoramas o papers para esto, y estos resumen hallazgos claves del informe, sobre todo para dedicados específicamente para quienes está orientado este, esta información. Uno, por ejemplo, para representantes de comunidades, para que ellos puedan llevar este conocimiento en sus conversaciones diarias con cuidadores o personas vinculadas a la salud en su región. ¿Cuáles son los hallazgos claves? Las vacunas pueden evitar anualmente más de 515.000 muertes y 30.000 millones de dólares en costes hospitalarios asociados a la resistencia antimicrobiana, así como 2.500 millones de dosis de antibióticos. Las vacunas existentes pueden evitar anualmente más de 106.000 muertes, 9.1 de años de vida en función de discapacidad, 861 millones de dólares de costes hospitalarios, y estas vacunas también podrían reducir el uso de antibióticos en 142 millones de dosis. Las vacunas en fase avanzada de desarrollo clínico podrían evitar anualmente hasta 135.000 muertes, 5 millones de DALIs y 1.200 millones de dólares en costes hospitalarios, y también reducir el uso de antimicrobianos y 1.900 millones de dosis anuales. Y por último, las vacunas en fase temprana de desarrollo clínico podrían evitar anualmente hasta 408.000 muertes, 23 millones de DALIs, 3.000 millones de dólares en costes hospitalarios vinculados a la resistencia antimicrobiana, como así el uso de antibióticos en 548 millones de dólares. ¿Qué es lo que necesitamos hacer para utilizar el potencial de las vacunas y reducir la resistencia antimicrobiana? Primero tenemos que asegurarnos que el impacto de las vacunas y la reducción de la RAM sea reconocido por las partes interesadas en el tema y también en la inmunización. Las estrategias y los marcos de aplicación deben ser mundiales, regionales, nacionales, y debe haber planes y estrategias para incluir las vacunas como intervenciones para reducir la resistencia antimicrobiana. Debe acelerarse la introducción de las vacunas existentes y aumentar la cobertura. Todas las vacunas pediátricas existentes deben alcanzar los objetivos de inmunización de la Agenda de Inmunización 2030, y debe considerarse el uso de vacunas en grupos de mayores de edad. En este caso, se verá también un gran impacto en ellos, en el uso de mayores. Y también hay que preparar la introducción de vacunas de nuevo desarrollo. Eh, el impacto de estas vacunas debe evaluarse sistemáticamente e integrarse en los marcos de decisión existentes. De esta manera se puede incorporar el impacto de la resistencia antimicrobiana en la decisión de ese marco de trabajo. Permitir el desarrollo, la administración
y aplicación de vacunas para combatir la resistencia antimicrobiana, incluir criterios de valoración de ensayos clínicos, desarrollar hacer el desarrollo de innovación de vacunas pactadas, crear hojas de rutas de investigación también para vacunas, sobre todo para aquellas que son desafiantes desde el punto de vista biológico o técnico. Y por último, me gustaría agradecerles por escuchar y le pasamos la palabra a Iván para que comience con el debate en los paneles. Muchas gracias, Mateus, y espero que la audiencia siga con nosotros ya luego de tantos números. Y me gustaría también mencionar que me olvidé de mencionar que la semana de concienciación sobre resistencia antimicrobiana que estamos realizando justamente este seminario en esa semana, así que me disculpo por no haberlo mencionado antes. Y tenemos un panel muy interesante y haciendo un poco eco en las palabras de Mateus sobre lo que ha mencionado sobre desarrollo de este importe para diferentes audiencias. Ahora hablaremos sobre gente, con panelistas que tiene diferentes puntos de vista, como por ejemplo donantes, la industria farmacéutica. Tenemos también gente de Gavi, gente de SAGE y por último, el punto de vista de la implementación de la OMS. Y sin más dilación, les cedo la palabra a nuestros panelistas que se estarán presentando ellos mismos como personas, como oradores, pero también presentarán su organización. Sin más dilación, me gustaría pedirle a Padmini Srikantia de BMGF. Y ella está trabajado con el tema de vacunación, sobre todo patógenos con alta carga. Y debo felicitar, gracias Iván, y quiero felicitar a Mateus y a la OMS por lanzar este informe. Y respecto a tus preguntas, Iván, me preguntaré, soy Padmini, soy directora de la División de Salud de BMGF. Nuestra estrategia de resistencia antimicrobiana siempre ha tenido las vacunas como algo central sobre cómo vemos la resistencia antimicrobiana y el potencial para evitar las muertes atribuibles a esto. Nuestra asociación con la OMS data del 2018 para medir el impacto de las vacunas y además hemos apoyado diferentes estudios que han sido incluidos en el informe que mostrarán hoy. Y ahora vamos a seguir al siguiente paso, que es una de las preguntas que vi en el Q&A, es cómo se aplica esto en los países, cómo llega a los países. Y esto es uno de los pasos siguientes que tenemos que ver con nuestras acciones y para centrarnos en cómo llevamos esta información a nivel país, a nivel regional, con nuestros socios de la OMS y y sobre todo con los planes de acción a nivel nacional, secretarías de inmunización, quienes toman las decisiones también respecto a las vacunas y los responsables políticos. Y respecto a nuestra inversión en vacunas, lo dividiré en dos categorías. El primero es en las vacunas que están en desarrollo temprano. Y como mucho lo que comentó Matthews, por ejemplo, la información ha mostrado que se ha incrementado la cobertura y esto tiene un impacto adicional. Por ejemplo, el neumococo que es resistente a la penicilina y también una reducción en el uso de antibióticos. Pero esto también es algo que está llevando nuestra atención con colegas que aplican en vacunas y que están realmente apoyando la aplicación de este tipo de vacunas, por ejemplo, contra el estreptococo. Y hay vacunas que son de próxima generación de estreptococo y tendrán un gran impacto
en estas enfermedades producidas por un neumococo. El otro ejemplo también es con la vacuna conjugada tifoidea, y aquí estamos haciendo foco en analizar la información para poder ayudar en la toma de decisiones a nivel regional, a nivel local, y mostrarles cómo las vacunas pueden ayudar en el caso de los patógenos que son fármacoresistentes. Y esta información se puede utilizar para apoyar eh, la producción de vacunas en los países. Y respecto a la pregunta sobre vacunas en desarrollo, en estadios de desarrollo actual, todas nuestras decisiones respecto a la salud y respecto a vacunas están impulsadas por la carga de mortalidad. Nuestra estrategia de RAM está basada en la sepsis de recién nacidos, sobre todo en países de renta baja y media, donde esto impacta muchísimo. Y en particular, estamos muy preocupados sobre el papel de los organismos gram negativos como E. coli, que son las causas principales de muerte y de sepsis en los recién nacidos. Entonces tenemos plataformas de control de la mortalidad en el sudeste asiático, en África, sobre todo que están juntando a Klebsiella y E. coli juntos, y se establece que son los responsables por más del 50% de las muertes de recién nacidos. Muchas de estas infecciones se deben a patógenos que son multiresistentes a distintos fármacos, y esto hace que se incremente el riesgo de infecciones, pero el hecho de que estos organismos sean multiresistentes, para nosotros esto hace que sea una estrategia central, y queremos invertir en Klebsiella pneumonia como una vacuna que se dé a las madres para poder establecer una prueba de principios biológica, antígenos capsulares y subcapsulares de Klebsiella que se dé a las madres gestantes para poder transmitir protección a los recién nacidos. Y queremos ver también la cobertura de Escherichia coli, el serotipo de Escherichia coli, y expandir la protección y la cobertura. También se invierten fondos en COVAX. Yo sé que Daffy, perdón, va a hablar luego sobre este tema. Y esto lo hacemos en lugares donde vemos eh, para poder atacar patógenos gram negativos. Entonces, hay un camino desafiante para la investigación y desarrollo de vacunas, y la idea es poder seguir desarrollando vacunas exitosas contra ciertos patógenos, que no solo son para aquellos patógenos que causan sepsis en recién nacidos, sino para aquellos que también generan mortalidad en diferentes poblaciones a nivel mundial. Entonces, esta es una estrategia global, una lucha global de resistencia antimicrobiana. Quería mencionar que la vacuna de siguiente generación de Nigella, quería resaltar la importancia de la resistencia antimicrobiana y los esfuerzos que se han llevado a cabo por otros colegas, por otras partes interesadas y responsables, la importancia de los RAM. Y el último punto que hablaré es el centro que estamos habiendo en la estrategia de priorización de patógenos resistentes a los antimicrobianos, y también las vacunas para niños como las del rotavirus y el virus sincitial respiratorio. Lamentablemente tenemos muchas vacunas que no están aprobadas todavía, y sé que esto mm, presentará un gran beneficio para reducir la mortalidad, las infecciones
virales y también beneficios adicionales para mejorar la cobertura y reducir el uso de antibióticos, la prescripción de antibióticos. Estamos muy comprometidos con el posicionamiento de las vacunas en el centro contra la lucha contra los antimicrobianos. Muchas gracias. Muchas gracias, Padmini, por tu punto de vista. Y ahora vamos a avanzar a la comunidad que trabaja en desarrollo e investigación. Erin Duffy, tenemos dos preguntas para ti. La pregunta es, ¿cómo CORVAX evalúa el uso de vacunas sobre la RAM, el papel de vacunas en... Muchas gracias, Iván, y quiero felicitar a Mateus y al equipo por este informe. Gracias. Soy Erin Duffy, soy desarrolladora e investigadora en CARB-X. Trabajamos, creamos, surgimos en 2016 para procesos de usos antibióticos y luego nos expandimos a la prevención, diagnóstico y procesos. Y antes hemos empezado a trabajar antes en la cadena de suministro y en la cadena de producción farmacéutica de antibióticos. Y luego de mucho esfuerzo, hemos hecho un trabajo hemos demostrado en estudios sobre seguridad también de vacunas y nos centramos en los tres pilares de tratamiento, prevención, diagnóstico, pero también déjenme centrarme hoy en la vacunación. Y por supuesto, reconocemos que las vacunas pueden tener un papel fundamental en reducir enfermedades a largo plazo, sobre todo que depende también del patógeno que cubran, pero cubren la gran mayoría de la carga de bacterias. Por supuesto que se señaló en el informe que esto es un desafío, es un área muy desafiante, ha habido muchos fracasos en esta área y muchos de los patógenos que nos faltan, para los que faltan vacunas hoy, podemos decir que tienen pocas probabilidades de éxito. Sin embargo, este es nuestro papel, ¿no? Traer desde el punto de vista científico, ayudar a ese cambio y liderarlo. Nos centramos en estrategias locales y nacionales, en enfoques muy nuevos para expandir los productos potenciales que se puedan desarrollar. Las áreas en las que nos hemos centrado son las estrategias de vacunas en áreas, sobre todo que sabemos que son muy importantes para la OMS, sobre todo desde el punto de vista de la mortalidad que existe actualmente. En este caso, la Klebsiella neumonía, sobre todo para la sepsis neonatal y también para otras poblaciones. También la vacuna del Escherichia coli con un centro en la vacunación maternal para prevenir la sepsis neonatal y hemos ayudado la enfermedad entérica y también los ensayos clínicos de vacunas. Y también hemos apoyado durante muchos años un enfoque muy nuevo para las vacunas y me gustaría decir que este programa comenzó en una empresa norteamericana y ahora está ya trabajando en un nivel de ensayos clínicos.
Nos hemos centrado también en enfermedades causadas por E. coli y por eso hago énfasis en las nuevas modalidades y enfoques que se pueden utilizar, en los que hemos trabajado, en los que seguiremos trabajando. Finalmente, no desde el punto de vista de la mortalidad, sino desde un punto de vista de la morbilidad, lo último que hicimos fue enfatizar la vacunación contra la gonorrea. Cuando vemos los desafíos principales en este ámbito, creo que hay una falta de modelos preclínicos, o al menos no hay una fiabilidad que sea conocida. Esto es algo que tenemos que considerar, es decir, cómo se puede afectar, perdón, si se pueden utilizar otro tipo de herramientas para acelerar o obtener fondos, si todos los equipos pueden utilizarlo quizás en nuestro portfolio de productos. Estamos trabajando con equipos pequeños, con tecnología necesaria. Y respecto a esto, muchas veces hay lugares donde no existen instalaciones para fabricar las vacunas. Entonces estamos considerando quizás que se comprometan, por ejemplo, diferentes instituciones en todo el proceso. Así que estamos muy comprometidos para que estas vacunas sean parte de este pilar de estas estrategias para luchar contra la resistencia antimicrobiana. Gracias, Erin. No sé si quieres comentar un poco sobre lo que se planeó respecto a la segunda pregunta, sobre los desafíos que que tienen los desarrolladores de vacunas ante la resistencia antimicrobiana. ¿Te gustaría comentar algo más? Puedo explicar un poco mi comentario. Aquí el problema es la traducción de este modelo. identificar, identificar grupos que nos puedan ayudar. Entonces, esta es un área. La segunda es el reconocer la falta de biomarcadores que puedan ayudar a comprender un proof of concept, concepto de prueba, y yo creo que eso es lo más desafiante. Y estamos avanzando un poco y viendo a ver cómo estos modelos desafiantes son tan importantes, cómo abarcarlos, o si nos expandimos un poco más, sobre todo en el foco del centro de estudio. Estamos todavía un poco temprano en el proceso, necesitamos más ayuda en el programa de selección de patógenos y reconocer que puede que no sean los socios o las partes involucradas en el downstream de estos productos quienes puedan colaborar en esta parte de desarrollo del proceso. Ahora vamos a cambiar con Lucas Schroth, quien también se presentará él y su organización. Y la pregunta para ti, Luca, es ¿cómo la industria ve este el mercado y las prioridades y el informe que se ha publicado, cómo crees que muestra algún tipo de progreso? Espero que me puedan escuchar y me puedan ver. Sí, perfecto. Muchas gracias. Primero, quiero agradecer por la presentación sobre este webinar y quiero agradecer por su invitación. Soy Luca de IFPMA, estoy en Ginebra y represento a diferentes farmacéuticas y asociaciones
aquí de la región. Una cosa que me gustaría decir es, he estado en esta industria por un par de años ya y he estado trabajando con diferentes empresas sobre el tema, por ejemplo, de las vacunas y es muy interesante ver cómo han avanzado este debate en los años que han pasado y ver el trabajo de la OMS en este tema. También este año he visto, he notado, en- he visto cómo se ha avanzado el tema de las vacunas, la importancia de integrar los planes de inmunización con estos programas. Y yo creo que esto se ha abordado muchas veces y es realmente clave. Hay tres cosas que me gustaría comentar antes de hablar más en detalle desde el punto de vista de políticas y de recomendaciones. El primero es que en el contexto del mundo en que vivimos, apoyar el desarrollo de nuestros informes, los planes nacionales de acción en las diferentes regiones y ver cómo quedan posicionadas las vacunas en esos planes de acción. El reporte muestra una gran varianza entre países, regiones, y ahora también podemos llegar a ver los resultados de la reunión de septiembre y el plan de acción que ha surgido de ahí. Y esto es una oportunidad para pensar y fortalecer el debate, el diálogo que se puede utilizar, sobre todo respecto a estrategias de vacunación. El segundo punto tiene que ver, es que en los últimos meses, desde la investigación de la carga de Gram también, hemos evaluado la información histórica desde 2020 y la hemos proyectado hacia el futuro. Y uno de los puntos que vimos es analizar a partir de grupos etarios. La resistencia antimicrobiana se ha reducido en niños un 50% en los últimos años, mientras que en los mayores ha ocurrido lo contrario, está creciendo. Y esto ha sido atribuido a los programas de vacunación. Y eso indica que quizás la inmunización de adultos, por ejemplo, no se está utilizando correctamente, no ha habido un buen enfoque. Tenemos que comprender bien el valor socioeconómico también de la inmunización y esto lo podemos hacer con un informe que se ha realizado y vemos que el importe que requiere, la inversión que requiere la inmunización de adultos. El informe de la OMS sobre desarrollo clínico y vacunas se mencionan ciertos patógenos prioritarios son predominantes en una fase 1, una fase 2 y están todavía en desarrollo. Y este informe reconoce el rol del papel del sector privado, los desafíos, los riesgos asociados al mismo. Y aquí, por ejemplo, estamos hablando hablamos también de vacunas vinculadas a patógenos prioritarios y los desafíos adicionales que estos tienen. Reflexionar en estas tres áreas sobre, por ejemplo, estrategias de RAM y vacunación, podemos ver que en estas tres áreas de políticas son claves para que haya más desarrollo y para que podamos involucrar a todas las partes interesadas. Tiene que haber una guía, lineamientos regulatorios, indicadores, indicadores, enfoques, por supuesto, diálogos también y conversaciones para que sea posible desarrollar estas vacunas, también incentivos regulatorios y apoyo a nivel financiero para desarrollar vacunas. Y antes mi colega ha hablado de ese tema. Necesitamos encontrar maneras para capturar de manera eficiente y estandarizada el valor adicional que tienen las vacunas y que brindan. Y yo creo que el informe de la OMS del mes pasado realmente menciona un poco todo esto y brinda amplios escenarios de aplicación
y realmente merece la pena mirarlo. Y también hablar sobre el alineamiento entre la parte regulatoria. eh, y por último, no debemos quitarle importancia al monitoreo, al control, y eso no debemos quitarle nada de importancia, porque con la guía apropiada, el control y los sistemas de monitoreo nos pueden ayudar a medir el impacto de las vacunas en varios indicadores de los RAM, por ejemplo, carga de enfermedad, el uso de antibióticos y muchos más. Es decir, ¿qué pasa antes de que tengas una vacuna y qué ocurre luego de que introduces la vacuna? Es muy valioso el reporte de la OMS sobre este tema, el uso de vacunas, la reducción de los RAM y también la forma en que ha sido modelizada la información. Las recomendaciones son claves para poder seguir dialogando en las siguientes semanas y me encantaría, estoy más que feliz de ser parte de ese debate y de ver tantas oportunidades para llevar estas charlas adelante y seguir trabajando en el progreso. Y uno de los temas que hablaré también que mencioné antes, es eh, la vacunación de los adultos, la vacunación a lo largo de la vida, reducir las cargas inmunológicas. En algunos escenarios se habla también de poblaciones objetivo, poblaciones diana. Y aquí también tenemos que observar todos los grupos etarios, cómo se pueden beneficiar de esta estrategia de vacunación. Por supuesto, el control y la monitorización es clave para los países y esto los ayudará a ver el valor de las vacunas y ayudarlos a tomar decisiones informadas sobre inmunización, recomendaciones, cómo introducir las vacunas y apoyar el caso para inversiones y desarrollo de vacunas. Y yo creo que una parte importante aquí es reflexionar como algo que nos siga para poder seguir con este tema, alinear, seguir teniendo estos debates con el secretariado de la OMS, con el grupo consejero NITAX, las diferentes redes de trabajo y seguir apoyando a la OMS que sigue brindándonos esta información, estas sesiones, para poder tener una comprensión común de la importancia de la vacunación. Así que lo dejo ahí, e Iván, tienes la palabra. Gracias, Luca. Yo creo que hay un cambio en la forma en que esto fue planificado, sobre todo desde el punto de vista de los donantes, de los fondos. Y vemos también el punto de view del sector que forma parte del upstream de la industria. También hemos hablado de la implementación. Y ahora tenemos a Nidhi Jadeja de Gavi. ¿Cuál es la prioritización de las nuevas vacunas y qué papel tiene en la reducción de la resistencia antimicrobiana? Cuando Mateus habló un poco sobre todos estos puntos, sobre el uso de las vacunas, ¿qué podrías comentarnos, Nidhi? Te puedes presentar tú si quieres. Muchas gracias, Iván. Felicitaciones y gracias a Mateus y a la OMS por este trabajo tan grande. Soy Nidhi Gadeja y trabajo en Gavi. Estamos muy interesados en este debate y en estos procesos y estamos centrados en la introducción y la distribución de vacunas. Y en esta alianza en Gavi tenemos un mecanismo de cooperación global brindando vacunas a nivel mundial y la misión es sobre presentar, introducir vacunas nuevas y brindar acceso a las que ya existen. Para que tengan una idea, podemos
podemos comprar vacunas para el 60% de los niños. Con el número creciente de vacunas en el mercado y aquellas que se están desarrollando, ¿cómo Gavi decide a qué vacuna apoyar? Y esto se hace a través de nuestra estrategia de inversión y es un espacio de evidencia, es un proceso sistemático que ocurre cada 5 años, a menos que haya un brote o una catástrofe que requiera de nuestra atención. Lo que hacemos es que evaluamos las vacunas utilizando un marco de trabajo transparente, teniendo en cuenta los criterios, el valor costo-beneficio, el cambio climático y el impacto en la población. Y para este año trabajamos con la OMS y el equipo de Mateis para alinearnos con sus esfuerzos y para realizar un análisis de criterios ajustados a ese marco de trabajo. Y también trabajamos junto con el trabajo que ha presentado la OMS. Y aquí el criterio fue diferente para cada caso y lo realizamos a través de consultas con expertos. Así fue la evaluación, diferentes analistas y expertos de la OMS y los desafíos y limitaciones que hemos encontrado fueron varios, por lo cual hemos necesitado información más sólida sobre mortalidad, morbilidad, el uso de antibióticos, también sobre todo para que esto pueda alimentar el modelo. Y en junio, la Junta de Gavi aprobó esta estrategia en algunas vacunas. Y estas decisiones se incluyeron. Ha sido una decisión muy grande de Gavi de considerar estas vacunas. Quiero agradecer a la OMS por alinearse a trabajar con nosotros, trabajar juntos y ser socios para defender las estrategias de vacunación y el uso de las vacunas. Gracias. Muchas gracias. Vemos que todas las cosas que han tenido en cuenta para este análisis, gracias. Y ahora vamos a avanzar con Kathleen Nuzil, que es miembro de SAGE. ¿Y nos puedes explicar? A ver, mi primera pregunta es sobre los responsables políticos si consideran las evidencias del impacto de las vacunas, si existe alguna política de recomendación o introducción o uso de vacunas en regiones. Kathleen, tienes la palabra. Gracias. Soy la directora del Centro Internacional, pero en este caso eh, represento a SAGE, que trabaja junto con la OMS, y quiero reconocer a Mateus y a todos los panelistas que han contribuido tanto y han hecho que mi trabajo sea tan fácil. También veo del chat a muchos miembros y eh, muchos responsables políticos de algunos sectores. Y por supuesto, cuando tomamos decisiones sobre vacunas, tenemos diferentes consideraciones. La magnitud del problema, cuán común, cuán severa es la enfermedad, causa brotes, epidemias que sean disruptivas, afecta a los trabajadores de la salud. Por supuesto que observamos la eficacia, em, la aplicación, la igualdad, muchas de las cosas que ya han escuchado. Utilizar este ejemplo, por ejemplo,
de los resistencia antimicrobiana. Bueno, por supuesto, hablar al nivel de carga de enfermedad. Hay algo en la presentación de Mateus que nombraban, por ejemplo, que el patógeno que es resistente al antibiótico puede llevar a más mortalidad y morbilidad. Entonces es un factor muy grave. Puede llevar también a más enfermedad y, por supuesto, a mayor uso de antibióticos. Y alguien hablaba en el chat sobre las vacunas virales. Y claro, también está el tema de que muchas veces usamos antibióticos de manera inadecuada. Por otro lado, también está el costo del uso, el costo que genera en hospitalizaciones de larga duración, el costo de un antimicrobial de largo espectro, que también va a incrementar los costos. Y no hemos hablado mucho sobre la igualdad. Y yo creo que la igualdad es muy importante porque a menudo estas enfermedades, y por ejemplo la fiebre tifoidea es un buen ejemplo, afectan a la gente, a las poblaciones marginalizadas, pobres. Entonces, esto va a afectar la enfermedad y la morbilidad de la enfermedad. Afecta también el costo de los antibióticos, que puede ser que no sea asequible para ciertas poblaciones. Entonces, yo creo que en últimos ejemplos que hemos usado aquí en SAGE sobre resistencia antimicrobiana, es algo que hemos implementado para una política de la fiebre tifoidea. Y aquí decimos que los países endémicos por la tifoidea deben introducir la vacuna. La vacuna debe ser priorizada en aquellos con la mayor carga y aquellos con mayor carga de resistencia antimicrobiana. Es decir, reconocer que tenemos eh, mucha resistencia antimicrobiana, es muy difícil tratarlos. Y es un ejemplo, por ejemplo, para Pakistán, al introducir la vacuna a través de una campaña debido a la tifoidea tan resistente. Una política, por ejemplo, que se pueda centrar en la resistencia antimicrobiana, necesitaremos adaptar nuestro marco de trabajo. Por ejemplo, SAGE utiliza el CAPIGO, la guía PIGO, comparación, resultados, intervención. Necesitamos asegurarnos que el uso de antibióticos llegan a las infecciones resistentes antimicrobianas y la información en los RAM necesita analizarse, necesita juntarse más información sobre el uso de antibióticos, sobre todo cuando vemos el control, el monitoreo a niveles posteriores. En Pakistán pudimos mostrar que la vacuna de la tifoidea reduce la tifoidea resistente, de gran resistencia. Y por último, el componente de la igualdad. Yo no puedo creer que nuestra categorización de RAMS se lleve a cabo bien en un espacio clínico, porque tú puedes tener un organismo que está categorizado como multiresistente, pero la gente tiene acceso a drogas, a fármacos resistentes. Y hay grupos de población que no tiene acceso a esos antibióticos. Entonces tienes casos muy difíciles de tratar, infecciones difíciles de tratar en ciertos grupos de la población. Entonces animo a que pensemos y hablemos de la resistencia antimicrobiana desde el punto de vista del acceso, de la igualdad a nivel de la micropoblación, de estos grupos no representados. Y por último, creo que la mayor desigualdad es la desigualdad de la información, porque a veces no sabemos, no podemos realizar estudios, entonces no tenemos información que nos guíe. Entonces
juntar la información, el diagnóstico es importante y también llevar esto a nivel local, a nivel regional, para que esto ayude y guíe a los responsables políticos. Gracias. Yo creo, estoy de acuerdo contigo, así que trabajaremos muy duro con esto. Estamos quedándonos sin tiempo, pero creo que tenemos otra pregunta desde el punto de vista del marco de trabajo y cómo el uso de vacunas puede reducir el impacto de la resistencia antimicrobiana. El ser explícitos sobre incorporar estas medidas sobre los RAM y el uso de antibióticos, yo creo que eso es clave. Yo creo que Mateus ha sido muy claro en lo que ha comentado. Ahora tenemos un colega también que hablar un poco sobre el punto de vista del implementador, de la implementación y cómo el impacto de la vacuna contra la tifoidea en Zimbabue y que nos puede comentar nuestro colega Tafuma Neymaye. Muchas gracias. ¿Me escuchan? Sí, hay un poco de sonido de fondo, pero espero que se entienda bien. Para darles un poco de entorno, de contexto, Zimbabue es uno de los países donde se ha probado, donde la tifoidea es endémica debido a los casos de tifoidea en Zimbabue. En este caso, los casos se estudian desde 2009 y desde ese año se ha dejado de escuchar al panelista. Hola, yo creo que lo hemos perdido. ¿Me escuchan? Mi conexión no es muy buena. Comentaba que la tifoidea ha sido un problema en Zimbabue desde 2009 debido a el problema ha sido porque los antibióticos que se daban a la gente eran realmente costosos. Y lamentablemente no tenemos muchos servicios, muchas instalaciones de salud, pero la emergencia de tifoidea duró durante unos 5 o 6 años y lo que descubrimos fue que al comienzo los organismos susceptibles de realizar esto no se ocupaban, pero al final eh, luego hubo una epidemia de tifoidea y hay diferentes casos de tifoidea en diferentes regiones. Hubo una combinación de casos en diferentes regiones y por suerte la Alianza Gavi nos ayudó a trabajar en la inmunización de estos. La idea es poder mitigar este brote de fiebre tifoidea. Primero era atacar la tifoidea, segundo, de- desde octubre ha seguido habiendo casos de tifoidea afectando a la población, generando muchas muertes. Entonces, hemos estado verificando, chequeando los patógenos resistentes y el impacto de la enfermedad. Y hemos realizado un estudio de hace más de 10 años analizando los casos, categorizándolos, viendo cómo se han introducido las vacunas.
Y debido a la introducción de una campaña durante el brote sobre el uso de vacunas, para darles estadísticas, por ejemplo, hemos visto cómo los casos se han reducido desde la introducción de la vacuna. La gente que tenía TCV al comienzo se ha reducido desde el comienzo del análisis. Se han analizado los casos de tifoidea antes del TCV y luego de la TCV. El centro, el análisis se ha llevado a cabo desde primero 6 meses y luego se realizó por 15 años. Y el uso de la TCV se ha establecido, perdón, la vacunación desde los 6 meses a los 15 años. Y hemos visto que reduce la mortalidad también en los casos de tifoidea. Para este único año ha habido solamente más de 20 casos. Y antes quizás teníamos 5.000 casos. Y este es un buen ejemplo del impacto de la vacunación en los casos de tifoidea. También es, perdón, no es clara. Lo que hemos intentado analizar era cómo eran antes los casos, entonces antes de la introducción del TCP. Lo mismo pasa, por ejemplo, con Corela. Hemos reportado diferentes casos de Corela, hubo brotes de Corela, quizás hace unos 2, 3 años, y en 2018, lamentablemente, hubo un brote muy grande de Corela, y esto fue, aquí se pudo ver claramente la resistencia antimicrobiana. Y esto lamentablemente terminó con, bueno, esto terminó con la introducción de la vacuna oral de la Corela. Y la idea de esto es poder mitigar el brote. Se han reportado pocos casos de Corela en una de las ciudades donde se ha introducido la vacuna para poder mitigar el brote. En resumen, hemos visto el impacto directo de TCV y el OCV en nuestro día a día. Y realmente podemos decir que esto está disponible para toda la población y esto nos permite medir un poco el impacto que la introducción de la vacunación ha tenido en un país como Zimbabue. Gracias. Aprecio realmente mucho la forma en que se ha evaluado todo el ciclo de vida, ¿no? Desde el punto de vista de los donantes, los, los desarrolladores, los investigadores, y cómo eso se ha trasladado a nivel local, cómo se ha utilizado para poder evitar enfermedades. Yo creo que nuestros colegas han estado muy activos en el chat, han muchas preguntas. Hay dos preguntas, quizás que nos pueden dar una respuesta muy breve algunos de nuestros analistas. Uno es el papel de las vacunas combinadas. Mateus, ¿nos quiere responder brevemente? Sí, es muy importante considerar cómo podemos aplicar estas vacunas que recomendamos en el informe. Es poco probable que podamos tenerlas y entregarlas de una sola vez. Los países tienen diferentes desafíos respecto a inmunización y en una sesión, sobre todo, aplicar muchas vacunas a un niño. Eso es muy difícil. Una solución es tener las vacunas combinadas, que esto reduce el costo de visita, de inmunización, el tiempo de los trabajadores, pero desde el punto de vista de los RAM,
quizás las vacunas conjugadas, combinadas, previenen un síndrome en particular, no la gran cantidad. Entonces puede ser que se cambien los patrones de prescripción de antibióticos que son recetados para tratar esos síntomas y puede que eso quizás ayude a reducir el impacto de los RAM. Hay que desarrollar vacunas, hay que tener en cuenta muchos factores sobre la posibilidad de combinar las vacunas y eso es una de las prioridades de la OMS, junto con nuestros socios, también con las farmacéuticas. Y la idea es recolectar más información y quieren averiguar algo más sobre este tema que hemos tratado, pueden agregarlo en el chat. ¿Hay alguna más que quizás puede que necesite un poco más de desarrollo? ¿Qué rol pueden tener las vacunas en reducir la resistencia farmacológica? Padmini, quizás. Por supuesto. El rol claro de la vacunación en abordar la resistencia antimicrobiana la tenemos que dividir en tres mecanismos. Uno es el reducir el uso de antibióticos, las recetas, la prescripción de antibióticos. Algunos, por ejemplo, como la influencia del rotavirus, el virus sincitial respiratorio, sabemos que hay antibióticos que se usan para tratar estas enfermedades virales, pese a que no sean efectivos. Pero quizás por el tipo de síndrome afectan a individuos con infecciones de vías respiratorias bajas o diarreas, entonces se prescriben cosas, con lo cual este tipo de patógenos necesitan vacunas que ayuden a reducir este uso innecesario y e inadecuado de antibióticos. Y el segundo, por supuesto, son los patógenos como por ejemplo la influenza o el virus sincitial, se pueden reducir y pueden ayudar a reducir también la incidencia de infecciones bacteriales secundarias, que puede ser también por bacterias resistentes. Y esto puede llevar también a prescripción de antibióticos. Y el tercero es a través de suprimir la evolución y eliminar la transmisión de patógenos. Sabemos que muchas de las bacterias, cuando se usa un antibiótico, por ejemplo, por un síndrome viral o una enfermedad viral, las bacterias que colonizan a la persona experimentan lo que llamamos un efecto de bystander, donde se selecciona eh, la resistencia a través de un patógeno. Y muchas veces la prescripción de antibiótico puede ser la adecuada. Si quizás una bacteria que colonice en los intestinos o en la rodilla, por ejemplo, eso va a depender. Pero para reducir este efecto quizás se necesite eh, reducir la evolución de la resistencia. Las vacunas de la influenza y para poder mejorar estas vacunas va entre el 20 y 50%. Este es el rango que mejora el uso de antibióticos, especialmente en función de cuán efectiva es la vacuna y en qué temporada se encuentran. Y eso es algo que hemos visto con anticuerpos monoclonales, por ejemplo, del virus sincitial, sobre todo en niños pequeños, y la información de estudios de efectividad en donde un 24% de reducción también en la prescripción de antibióticos. Y respecto al rotavirus, sabemos que el rotavirus, sobre todo los vemos de múltiples estudios en diferentes geografías, es responsable del 31% de la prescripción de antibióticos y actualmente los niveles de cobertura se han estimado para 13 millones de enfermedades vinculadas a antibióticos.
Entonces sabemos que hay mucha información sobre el impacto potencial de las vacunas enfocadas en patógenos y también los efectos que pueden tener. Lo último que quiero mencionar es que, y algo que no hemos dicho, es que a medida que hemos la reducción en uso de antibióticos, han también beneficios. No es algo que no hayamos cuantificado bien, pero también deberíamos mantenerlo dentro de las métricas potenciales sobre las vacunas que atacan ciertos patógenos resistentes. Volvemos contigo, Iván. Gracias. Y yo creo que aquí ya voy a cerrar este webinario, pero permítanme agradecer a Matus y al Departamento de Inmunización y Productos Biológicos por este informe brillante. Y esto es algo muy útil. Y sobre todo este webinar, que hemos tenido la oportunidad de escuchar a personas también de diferentes puntos de vista, desde la implementación, sobre todo desde la cadena de suministro hasta la implementación de vacunas en Zimbabue. Ha sido muy amplio. Así que le agradezco a todos los participantes por vuestras preguntas, por vuestra participación. Así que muchas gracias a todos ustedes, que tengan una gran mañana, buena tarde, buena noche, dependiendo de dónde están, en los 4 continentes en los cuales está participando la gente. Adiós. Muchas gracias, adiós. Gracias.